Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían. Amparo Ochoa canta, y es que un día como hoy muere Emiliano Zapata en 1919. Desde muy temprana edad advirtió injusticias contra quienes trabajaban la tierra. Antes del estallido de la revolución, parece que era empleado de confianza de gente poderosa, pero no olvidaba los sufrimientos de sus paisanos. Llegó el momento en que reunió un ejército de peones, la mayoría indígenas de Morelos, y con el grito Tierra y Libertad como grito de guerra, pasó a formar parte de la Revolución Mexicana de Francisco I. Madero, que pretendía acabar el régimen de Porfirio Díaz. Zapata comenzó su guerrilla en 1911. Tomaron pues hasta Cuautla, la sitió, que estaba defendida por los porfiristas. Dejó de confiar en Madero, que comenzó a ejercer como presidente, y se declaró en su contra. Quiso arrancar su propio programa de reformas con el Plan de Ayala, mediante el que pensaba distribuir tierra entre los campesinos. Junto a Pancho Villa, que había aceptado ese plan, entró en la Ciudad de México en 1914. Es una de las etapas más llamativas para los que ya manejaban el cinematógrafo y la fotografía. Sí. El desfile a lo largo de la Avenida Juárez, el ejército convencionista, donde iban a la par Villa y Zapata, y llegan a Palacio Nacional. De ahí ocurre la famosa escena de que Villa se sienta en la silla presidencial al lado de Zapata y los estados mayores de los dos. Ahí se pueden ver a personajes extraordinarios, y hay un niño ahí que hasta que murió hace unos 3 años vivía en el club de periodistas. Ya él platicaba que había aparecido en esa fotografía y que había estado en Palacio Nacional cuando lo ocuparon las fuerzas de los ejércitos agrarios. Ahí es cuando ocurre la anécdota de la silla. Sí, que se rechaza sentarse en la silla presidencial Zapata porque dice que es maldita, porque vuelve malvados a los buenos. Pero alguien sugiere quemarla para que se acabe tanta tiranía. Pues sí, pero ven que no parece ser esa la solución, entonces la dejan. Pero está en el Museo de Historia en Chapultepec, esa misma silla con plumas de águila por todos lados, de oro. Pero si uno de los generales dice quémenla, Sí. y lo calman, porque ya le iba a prender fuego. Pero corríjanme si hay otra foto con gente tan importante, con héroes tan importantes. ¿Cuál? No hay otra. Bueno. Es que son varias. Pero Se Villa toman un montón en ese momento. y Zapata con toda su gente, no hay una foto más importante que esa. No. No hay. Es el único testimonio gráfico De las dos personas más admiradas a lo largo de todos los tiempos en México. en el archivo que ahora descansa en Pachuca y en aquella cinta que es un documental. Sí. Sí, De cine. México
Memorias de un mexicano. Que cuando estás enterado de lo que ahí se reseña, vas descubriendo a los personajes que movieron México al derecho y al revés hasta dejarlo patas para arriba. Pues fue asesinado en una emboscada organizada por Jesús Guajardo en Chinameca, Morelos. El cadáver de Zapata fue expuesto al público con la idea de convencer a todos sus seguidores y sus admiradores de que estaba muerto. Sí. También esa fotografía es célebre, recargado en una especie de litera, ¿no? Como vertical, ¿no? Rodeado, sí, rodeado de curiosos. Pues, Video del entierro y de eso. Bueno, película. Película. Guajardo, el traidor, fue capturado en Monterrey y fusilado al día siguiente. Y es que le había ofrecido un caballo, cuenta la historia, para ganarse su confianza Guajardo a Zapata. Y por eso aceptó que se unieran sus fuerzas. Y cuando llegó y le formaron los honores, ya estaban todos listos para disparar contra. Sí, le había hombre prometido unirse a sus filas. Es más, había matado a varios representantes del gobierno federal como prueba de que iba a pasarse a sus filas. Mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Zapata terminó por una estrategia militar, una operación encubierta, ordenada desde el gobierno federal, que tenía por objetivo al Atila del Sur, que así le llamaban. Nadie había podido capturarlo, y es que su gente eran campesinos. Fueron necesarios 1,000 soldados para emboscarlo, matarlo a traición. Este es uno de los días más oscuros de la revolución, dijo alguien. Su asesinato representaba la oportunidad de pacificación en Morelos, Guerrero y Puebla. O al menos eso declaraban los grupos en el poder, justificando la traición. Una operación militar se preparaba en secreto y tenía por objetivo a Zapata, a quien la prensa apodaba así el Atila del Sur, para compararlo con el poderoso rey de los hunos, enemigo del Imperio Romano, célebre por su bravura en el campo de batalla. Carranza, presidente de México, del 1 de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920, ordenó el exterminio de los zapatistas a costa de lo que fuera y estableció lo que llamaron un círculo de fuego para
contenerlos. Zapata y sus tropas buscaron refugio en las montañas, pero la desmoralización permeó a las filas y algunos de sus principales líderes se rindieron. Se habla a través de la historia que es el más puro idealismo que entonces manejaban los revolucionarios. Pues sí, era las cosas en claro, se entregaba la tierra o no. Era lo único que les importaba. Y todos los programas revolucionarios pues hablaban de que iba a haber una reforma y de que se iba a compensar y que se iba a entregar la tierra de manera ordenada. Y que no, decía ya de inmediato devolverle sus tierras a los pueblos. Pero lo cierto es que ya era simbólico. Ya por eso baja. Ya le quedaban muy poquitos hombres, muy poquitas armas. Ya no era el Zapata ese que pudo haber dominado la región. Por eso baja con Guajardo. De otra manera ni le hubiera hecho caso. Ya, era más imagen, lo que es ahorita, una imagen, un ideal. Todo este tiempo estuvo alzado en armas Félix Díaz, que había sido partícipe de la decena trágica y del asesinato de Madero. Vuelve a México y se levanta en armas y está en la sierra, en la zona de Veracruz y Puebla. Pero nadie sabe, ¿no? Es decir, no existía. No pasa la historia. Se habla de que incluso el Chacal había sido el jefe de operaciones en esa región y pues sabían de su crueldad, pero luego cuando ya habían organizado todo para echárselo al plato, cambian por un general al que respetaban, el que después fue el artillero al servicio de Pancho Villa. De Felipe Ángeles. El que les merecía respeto. Así es. Sí, es que seguía las reglas de la guerra legítima. Está lleno de anécdotas ese episodio. Y pues de ahí en adelante toman a Zapata y a Villa al manosearlo en tal forma que se desvanece esa imagen que podríamos seguir teniendo como ejemplo para esa revolución. A mí me llama mucho la atención, es un poco las historias que comentan. Lo primero que le interesaba a Guajardo era saber, o que la gente supiera que ya lo habían matado. Entonces, ¿qué pasaba el primero? Y le decía, tenían ahí el cadáver, pero verde, imagínense, en el sol y lleno de balazos. ¿Cómo estaba? Entonces le decía, ¿este es tu papá, Zapata? Al primero que pasaba. Y lo veían y decían, no. ¿Qué dice que no, mi general? Mátenlo. Lo ponían ahí al lado. Y luego pasaba otro. ¿Este es tu padre Zapata? ¿Tu papá Zapata? ¿Tu padre Zapata? No. Dice que no, mi general. Mátenlo. Al cabo de 3 o 4 horas, que ya tenía ahí como 7 hombres en fila al lado de Zapata. Y ya se había corrido la voz. Entonces el próximo que pasó le dijeron, ¿este es tu papá Zapata? Y dijo, ¿sí? Que dice que sí, mi general. Déjenlo ir para que corra la voz. Entonces, de ahí corre la historia de que el primero que dijo que sí, no reconoció a Zapata, pero dijo para salvar la vida. Que por eso Zapata está vivo. Pero a pesar de todo, Zapata seguía cabalgando por las montañas, según la conseja popular.
Nunca los convencieron de que lo habían matado y que ya había pasado a otro mundo. Sí, su sucesor fue Gildardo Magaña. Pero pues se usó poco ya como una fuerza militar efectiva. Patricia Arellano. Uy, pues la única tierra que en la actualidad poseemos es la de las uñas. Muchas personas vivimos en departamento y nada de tierra. Mi piso es el techo del vecino. No, pero hay una canción premonitoria que se llama Un puño de tierra. Ay, no. Que habla del que ya próximo a la tumba señala que es lo único que se va a llevar.